Buenas tardes. Día político por TSI. Diputada Sara Zavala, Partido Nacional, ¿cómo está? Encantada de poder acompañarles. Un gusto saludar al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha a esta hora. Diputado Yossi Toscano, Partido Liberal, ¿cómo está? Muy bien, alegre saludar a Sara, a todo el pueblo hondureño, su auditorio, con gusto de poder conversar este día. Hubo un cruce de X hoy, póngamelos en pantalla, por favor. Tanto el diputado Jorge Calix, que es el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, como también lo que ha contestado la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizzy Cano. El Partido Liberal reafirma su compromiso con la necesaria y urgente reorganización de la NE a través de un modelo que garantice, por un lado, su carácter público y por otro, que la vuelva transparente, fuerte y eficiente, de tal modo que el pueblo hondureño obtenga de ella un servicio de calidad a precios justos. Hemos avanzado en la construcción de nuestras propuestas y las conversaciones sobre ella han progresado. Mire esta parte. Confiamos en que el Congreso Nacional pronto dará buenas noticias sobre la reforma. ¿Qué responde Lizzy Cano? Valoramos la posición del Partido Liberal y su disposición para avanzar en la discusión de una reforma integral de la NE. Desde la Comisión de Energía estamos listos para recibir y analizar su propuesta. Asimismo, la bancada del Partido Nacional reafirma su compromiso con una transformación profunda que permita construir una empresa transparente, eficiente y financieramente sostenible. Los hondureños merecemos tres cosas fundamentales: un servicio de calidad, un suministro permanente y tarifas justas. Es momento de construir acuerdos y de tomar decisiones responsables pensando únicamente en el presente y en el futuro del pueblo hondureño. Diputados, estamos hablando entonces que ya estamos a las puertas de firmar un acuerdo para que se someta al tercer debate este dictamen de la NE. Bueno, probablemente. Recordemos que siempre ha estado la negociación en la mesa, o más que negociación, el diálogo, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo. Creo que se fue muy claro en el Congreso Nacional, aparte, o sea, nuestra postura como bancada del Partido Nacional, y también una petición que hizo el mismo presidente Tomás Zambrano, fue a la segunda fuerza dentro del hemiciclo, que es el Partido Liberal, quienes pues tenían algunas objeciones, por así decirlo, en contra del proyecto de ley. Se les pidió al Partido Liberal de que trabajaran ellos una propuesta que estimaran que es la conveniente o la que realmente va a beneficiar al pueblo hondureño, la trajeran a la mesa y que en esa misma mesa se discutiera y que pudiéramos llegar a buenos consensos. Al final, yo siempre he sido del criterio de que hay algo en lo que podemos coincidir todas las fuerzas políticas que estamos dentro del Congreso Nacional, y es el beneficio que queremos trasladar a la población. Yo creo que si todos estamos en ese sentido y todos estamos en ese pensar, ese puede ser un punto en común que nos puede llevar a grandes acuerdos. Yo creería que en ese sistema el Partido Liberal ya tiene una propuesta, ya se ha llevado a la comisión de dictamen y me imagino que también ya se está valorando. ¿Acuerdo a la vista, diputado Toscano? Bueno, va a depender de la valoración que haga el Partido Nacional de nuestra propuesta. Eso hay que dejarlo claro sobre la mesa. Partido Liberal detuvo una propuesta inicial que no beneficiaba directamente al pueblo hondureño. Eso es lo que dejamos sobre la mesa como bancada. Segundo, habían dos caminos. Uno, decir no y cerrarnos en el discurso de libertad y refundación, de, entre comillas, no a la privatización, pero también decirle no al pueblo hondureño. Estuvieron en el poder 4 años, la NE no avanzó en absolutamente nada. Hoy salen a foros a defender posturas, subsidios y situaciones que al final de cuentas tenemos claro todos que gobierno tras gobierno la piedra de tropiezo es el tema energético. Y el otro camino era decir, construyamos. Si ustedes como Partido Nacional, como oficialismo, aceptan una propuesta del Partido Liberal donde reformemos lo que ustedes ya presentaron, tomemos lo bueno, descartemos lo malo y sumemos situaciones que puedan construir una reforma energética que sí sume a favor del pueblo hondureño, entonces ahí podemos hablar de una reforma que apoyaría el Partido Liberal. Caso contrario, no. Estamos en esa construcción como bancada, de manera unánime prácticamente toda la bancada decidió tomar el camino de ser una oposición que construye, de poner algo sobre la mesa. Hemos estado en distintas reuniones, hay que valorar que los miembros de la Comisión de Energía en el Congreso Nacional, los liberales, han hecho aportaciones, estas han sido sumadas, pero creemos nosotros que todavía falta un producto final que nazca de la bancada liberal que pueda ser tomada en cuenta, y si esta es tomada en cuenta, evidentemente tendríamos ese acuerdo con la bancada nacionalista.
Bueno, y nosotros, como le dije, hemos sido sumamente abiertos. Hay que reconocer que tenemos un grave problema en el país y es lo que representa la ENE hoy en día. Y el diputado Toscano ha mencionado puntos torales como, por ejemplo, los beneficios que deben de verse reflejados para la población. Tenemos un problema con la ENE y es las altas pérdidas que no la podemos ocultar. El otro tema es los racionamientos que son también a nivel nacional, que eso afecta de una u otra manera a la población. Hay algunos programados, otros que son inesperados y que al final se traduce en que a la población se le queman sus electrodomésticos. Y el otro problema que también es serio es el tema de las altas tarifas en cuanto a la factura que le llega a la familia hondureña. Nosotros tenemos que estar enfocados en que tenemos que atender esos 3 puntos torales, pero ¿cómo lo tenemos que atender? Haciendo reformas y haciendo transformaciones bastante significativas, porque si solo seguimos maquillando y tocando las cosas por encima, vamos a estar obteniendo los mismos resultados y es lo que ha pasado. Por eso la ENE no ha avanzado, hoy son 16.000 millones prácticamente mensuales en pérdidas que representa, imagínese usted el impacto que esto tiene en las finanzas del Estado. Entonces, las reformas tienen que ser trascendentales y profundas. Ahora, lo que yo veo con el tuit de Jorge Calix es que están listos ustedes para apoyar esta iniciativa de ley. Creo que se les va a incluir lo que ustedes están pidiendo. Y en ese sentido creo que han avanzado muchísimo. En el sentido de un plan de reducción de pérdidas, que es lo que plantea también el Partido Liberal, por un lado, y por otro lado que garantice un verdadero rescate financiero de la institución. Con esto que dice Jorge Calix, hombre, yo me atrevería a decir que estamos a las puertas para que el Congreso Nacional discute en tercer y último debate este dictamen. Es que hay que ser muy responsables en ese sentido. El Partido Liberal nunca se opuso a una reforma energética que favorezca al pueblo hondureño. Nunca hemos dicho no. Por eso dije al inicio, habían 2 caminos. Decir que no, desentendernos del tema, que el pueblo hondureño siga con apagones, que siga el problema de factura alta, que siga viendo de qué manera entonces se saca dinero para los pensionados, para los jubilados, qué va a hacer con el sindicato del ENE, qué se va a hacer con todo el aparato. Es que hablar del ENE es hablar de millones de hondureños, de familias, de trabajadores. Insisto, es todo un aparato el que está ahí. Y el otro camino es de decirle sí al debate. Recuperemos el debate en el Congreso Nacional. Esto es muy sencillo. En el Congreso Nacional anterior, lo que hubiera pasado es que se hubiera cerrado el Congreso. No hay acuerdo, no hay diálogo, entonces se cierra el Congreso. Ese era el mecanismo de salida fácil. Por eso hoy el tuit o el ex de Jorge Calix, el jefe de bancada, no es algo nuevo y nosotros lo subrayamos. Siempre tomamos el camino de consensuar, de presentar algo en la mesa, de no cerrar el Congreso Nacional, de no ser una oposición que cierra todo, que destruye todo, que no construye nada. Entonces, estamos en ese proceso. La bancada quiere presentar un proyecto donde hay armonía para todas las partes. Pueblo hondureño, que se certifique la no a la privatización. Si ustedes escuchan hoy, pueblo hondureño, el discurso del Partido Nacional es no a la privatización también. Claro. Quiere decir que en ese punto que estábamos, como quien dice, trabados todos, que había un enorme nudo, ya llegamos a un acuerdo, asegurar la cosa pública. Segundo, mantener la uniformidad en el criterio de la bancada liberal. Somos una bancada de diputados muy beligerantes, de diputados que pretenden siempre hacer público su pensamiento, no reprimirlo. Nosotros así trabajamos en la bancada y es lo que ha pasado. Usted ha escuchado diputados liberales decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Hemos llegado a una uniformidad de pensamiento y es lo que se le va a presentar al Partido Nacional, que esperamos nosotros, después de la respuesta que vimos de la vicepresidenta Cano, que entonces acepten lo que propone el Partido Liberal y entonces tengamos una reforma energética positiva. Bueno, en la bancada del Partido Nacional aceptarían estas propuestas. Bueno, nosotros hemos estado abiertos siempre y somos del criterio de que el Congreso es un lugar donde tenemos diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones y podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero a través del diálogo y como le dije, teniendo siempre como fin supremo el bienestar de la sociedad, yo creo que nosotros vamos a llegar a grandes acuerdos. Yo sí acabo de decir algo muy importante, el Partido Nacional nunca ha dicho privatizar la ENE. Es más, nosotros hemos dicho, lo que es público se rescata.
Y a eso es lo que nosotros le estamos apostando con las reformas que se están impulsando en el ENE. Claro, ha sido una narrativa que han querido instalar, que nosotros nunca ha estado en la mesa de nosotros privatizar la ENE en ninguno de los sentidos. Ha sido una narrativa que se ha querido instalar y pues sabemos que hay personas que utilizan muy bien los medios de comunicación y las redes sociales para poder hacer eso, para poder crear esa nebulosa en el pueblo, pero nunca ha sido el fin de las reformas que hemos presentado como partido al tema de la ENE. Okay. Salvarla es nuestra única misión. Me voy a la primera pausa. Cuando regresemos el tema de reformas electorales, porque al Partido Nacional como que ya no le interesa el tema de segunda vuelta. Es que yo no entiendo a veces cómo es cuando están en oposición piden todo, Sara. ¿Será? Piden segunda vuelta, piden reformas electorales. Pero ahora al Partido Nacional ya no le interesa el tema de segunda vuelta. Al Partido Liberal sí le interesa el tema de segunda vuelta. Entonces, ¿cómo va a terminar este debate? Que será otra jornada de negociación en el hemiciclo legislativo y fuera del Congreso Nacional entre los que mandan en las instituciones políticas. El tema de reformas electorales. Ahora, segunda vuelta, está en los cuernos de la luna, después de la pausa. El presidente del Congreso Nacional, Tommy Zambrano, ha dicho de que el tema de segunda vuelta es un tema que hay que ponerle pausa. Toño Rivera ha dicho también como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales que por hoy está en los cuernos de la luna una aprobación de segunda vuelta. Sí, otros tipos de reformas electorales. ¿Y en la bancada del Partido Liberal qué opinan? Bueno, la mayoría de los diputados liberales estamos totalmente a favor de la segunda vuelta. Es más, se ha presentado periodo tras periodo. Yuri Sabas ha sido un abanderado de este tema y los demás compañeros de la bancada apoyamos esta situación. El tema de la segunda vuelta es darle legitimidad a un gobierno, que la mayoría del pueblo hondureño vote por su presidente o presidenta, que no haya duda en el tema de resultados y sobre todas las cosas, el que gobierna bien, el que tiene buenas propuestas, no debe temer a ninguna, ni segunda, ni tercera, ni cuarta vuelta. Le hago una pregunta. Así como dijo Filadelfo Martínez en Frente a Frente, ¿usted cree que sacando mayoría absoluta en un proceso electoral garantiza un buen gobierno? No es un tema, es que hay que dividir, son dos cosas distintas. Yo puedo querer 100% en usted y le puedo decir, presida el país, y el 99% de los hondureños podemos decir, creemos en usted. Si usted hace un mal gobierno, no es culpa del pueblo que lo eligió. El pueblo le dio la legitimidad para ejercerlo. Pasó con Libertad y Refundación. 1.7 millones de hondureños le dijimos que sí. Pero 4 años después se convirtieron en la tercera fuerza política. Entonces, hay que dividir para no confundir al pueblo hondureño. Nosotros pretendemos que el que esté en la silla tenga legitimidad y que la mayoría del pueblo hondureño, sin lugar a dudas, le dé esa legitimidad para que cumpla con lo que ha prometido. Le pregunto a Sara Zavala, ¿piensa igual usted que alguno de sus compañeros diputados, inclusive el pensamiento del presidente Tomás Zambrano, de que no es momento de analizar o de hablar del tema de segunda vuelta en Honduras electoral? Lo que sí es momento de hablar ahorita es el tema de cómo fortalecer el proceso democrático. Porque no nos podemos ir a hablar, y no es que esté en contra de una segunda vuelta, ¿verdad? Quiero dejarlo claro. Hablar de una segunda vuelta si tenemos un sistema electoral débil, frágil, vulnerable, y caemos en la vulnerabilidad a la que vivimos en el 2025, que nos dejó una gran lección. Yo creo que tenemos que apuntarle, y yo soy del criterio, y siempre lo he dicho y me voy a mantener en esa misma postura, soy del criterio de que las reformas electorales tienen que hacerse, claro está, pero las reformas no tienen que ir respondiendo intereses partidarios, tienen que responder realmente a lo que nosotros queremos defender y cuidar, que es nuestro sistema democrático. Y puntualmente, ¿cuáles son las reformas que cree usted deben aprobarse? Bueno, no sé cuáles son las que ahorita han presentado, porque entiendo que ya hay una petición Ahora, ante la comisión de dictamen, que son los que van a estar evaluando toda esta reforma. Entiendo que el tema de segunda vuelta iba por ahí también, la elección de los órganos electorales, la conformación y todo eso también era parte, ¿verdad? Creo que son varias, todavía yo no las conozco y todavía no se nos han pasado al pleno porque están en comisión de dictamen, pero sí hay que fortalecer el sistema democrático, hay que volver a un sistema democrático robusto. ¿Para qué? Para que precisamente lo que decía yo, sí, no queden dudas. Ahora, mire, yo lo que le digo a ustedes, que son diputados, que cuidadito vayan a salir con algunas reformas cosméticas, que aumentar de 3 a 5 el número de
de consejeros en el Consejo Nacional Electoral para darle una paridad y un equilibrio, integrando también miembros de la sociedad civil. Cuidadito, vengan a sacar acá algún tipo de reformas que no vienen a ayudar en nada a los procesos electorales. ¿Qué quiere Honduras, Sara? ¿Qué quiere Honduras, Toscano? Respuesta. Que las mesas sean ciudadanas. Claro. Que el TREP sea manejado por el Consejo Nacional Electoral y no estar inventando a última hora a través de reuniones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Que hayan reglamentos que garanticen que el traslado de las urnas son transparentes y honestas y no pase lo que pasó el 9 de marzo del año pasado. Honduras quiere reformas profundas. Y yo creo que por ahí también va el Partido Liberal en su propuesta. Mire, hay otro punto ahí que hay que evitar ya y que no puede continuar, es el tema de las papeletas en blanco. Eso se ha vuelto un canje dentro de las bodegas del CNE. ¿Cuántas boletas vienen vacías? ¿Cuántas vienen en cero? Entonces hay que llenarlas. Ese punto de corrupción hay que detenerlo, eso no puede continuar. Y sobre todo el tema de transmisión de datos. No podemos nosotros estar con un sistema licitado 6 meses antes de las elecciones. Y mire lo que pasó en las recientes elecciones. Hubo un sistema para las internas y uno para las generales. Terrible. Y ninguno de los dos funcionó. El tema también de los consejeros. No puede ser que a capricho de un consejero no se va a presentar a hacer su trabajo solo porque lo llamó el cacique de su partido y le dijo boicotear la sesión, no vas a sesionar, y tener un proceso electoral detenido y estar ya al borde de las elecciones y no tener un pleno que tome decisiones producto del capricho de una persona. Eso no tiene que volverse a repetir. Tampoco debe de volverse a repetir la instrumentalización del Ministerio Público para perseguir consejeros porque hagan su trabajo. Porque el oficialismo dice, yo quiero que el proceso sea de esta manera y los consejeros están siguiendo el camino de la normativa jurídica ya establecido. Tienen que haber penalizaciones serias para todo aquel que involucre su partido político por encima de la democracia del pueblo hondureño. No puede repetirse todas las amenazas que sufrió el ente electoral producto del oficialismo indistintamente. Hoy es el Partido Nacional que está en el poder y ese mismo partido debe someterse a las reglas claras para no estar boicoteando los procesos. Reformas claras y reformas que dejen un precedente claro. Aquel que boicotee las elecciones debe ser penalizado severamente. Por eso les consulto, vienen grandes cabildeos. Porque estas reformas electorales tienen que estar aprobadas en esta presente legislatura. ¿Podría ser esta o la siguiente? O la siguiente. Sí, o la siguiente, Tomando porque en recuerde cuenta que las elecciones son el último año y obviamente tendríamos que verlo en la siguiente legislatura porque lleva reformas constitucionales, entonces no lo podríamos ver en Sara, la misma. pero lo que pasa es que entre más Tenemos que pronto es mejor. ratificarla. No, claro, por supuesto, y aparte tiene una mejor socialización, se conoce bien y también no se hacen como a última hora y como decimos en el pueblo popularmente a matacaballos, ¿no? O sea, a prueba y error vamos a hacer las reformas y que vamos aprendiendo en el camino cómo aplicarlas. Yo creo que también eso es muy importante. Entiendo que ya hay una propuesta, ¿verdad? Todos los puntos que ustedes han abordado acá, ya hay una propuesta de conocerla. Entiendo que hay una comisión de asuntos electorales que también ya ha ido evaluando cada una de las reformas que se han propuesto y es una mesa completamente integrada por todos los partidos políticos. Pues yo creo que siempre en el margen del respeto, del diálogo, de la primacía, del fortalecimiento de la democracia, pues yo creo que también podemos encontrar buenos resultados. Yo soy una persona muy abierta, a mí me gusta el diálogo, me encanta lograr las cosas por consenso, porque creo que si todos pensamos de la misma manera, creo que estamos en la sintonía de que las cosas van a ser buenas y eso tiene que ser así. Mire, todos los años hablamos del tema de reformas electorales. Todos los años. Llega un gobierno de un partido, reformas electorales. Llega el gobierno del otro partido, reformas electorales. Llega el que está en oposición y dice, hoy queremos segunda vuelta, pero cuando está en el poder se olvidan de la segunda vuelta. ¿Hasta cuándo van a aprender? ¿Hasta cuándo van a aprender? Tiene que haber madurez. ¿Hasta cuándo va a existir esa madurez que dice la diputada Zavala? De poder encontrar los puntos de encuentro para tener reformas electorales verdaderas en el país, no cosméticas, no ir a maquillar una ley electoral y poner este punto porque me interesa como partido político y poner este otro punto porque de esto saco de circulación a mi competencia. Tenemos que hacer reformas puntuales, estructurales en materia electoral y Honduras lo está exigiendo. Los informes de la OEA, los informes de la ONU, los informes de la Unión Europea, los informes de países que observaron los procesos en Honduras, claman por una reforma electoral. Por eso es bueno que ustedes, que son los dos partidos que son mayoritarios en el país y que Honduras les confía en el último proceso electoral, lleven esto a la mesa, Toscano. Mire,
hay cambios que el pueblo hondureño no conoce y que se deben de hacer. Por ejemplo, el tema del personal en el CNE. No puede seguir la manipulación de los partidos políticos de estar dando instrucciones para boicotear procesos. Y eso lo vivimos en la última elección. Habían departamentos enteros que se paraban porque un consejero daba instrucciones de que ese departamento no funcionara. Y yo creo que este tipo de cosas, como el pueblo hondureño está en su quehacer diario y no ve realmente lo que pasa el día a día dentro de los entes, dentro del ente electoral como tal, hay que informárselo y hay que decirlo. Y lo decimos con toda puntualidad. El Partido Liberal está listo para las reformas electorales. Y hoy solicitamos al Partido Nacional que no le demos larga a este asunto porque es una prioridad. La democracia del país no es cosa secundaria. La democracia del país tiene que ser prioridad, como lo es la seguridad, la educación, la salud, la vivienda de los hondureños. La democracia, que es el sistema que hemos elegido los hondureños para que nos representen los políticos, los diputados, los alcaldes, el presidente, debe ser fortalecido y no hay tiempo para más. Hay que dar esas reformas al pueblo hondureño ya, y eso fue de los acuerdos que hicimos para que este gobierno tuviera la gobernabilidad que hoy tiene. Bueno, y en ese sentido, como le digo, nosotros seguimos abiertos. Yo creo que como partido nosotros no nos hemos visto cerrados. Ustedes han visto que ha primado mucho el diálogo, incluso en el Congreso Nacional. Es un ejemplo de que queremos hacer las cosas bien. Usted decía, ¿es necesario arrasar con los votos para hacer un buen gobierno? No, no es necesario, ¿verdad? Porque ahí va a depender de la actitud y del trabajo que haga cada partido. Con el tema de la segunda vuelta, y más que reforzar el hecho de que sea contundente la votación, vámonos atrás, sin necesidad de una segunda vuelta. Cuando se armó la alianza Narrala-Xiomara Castro, díganme si no fueron contundentes esas elecciones. Totalmente contundentes, sin necesidad de una segunda vuelta. Ahora dígame qué pasó ahorita, por ejemplo. El pueblo obviamente evaluó la gestión que hizo Xiomara Castro. Y por esa misma mala evaluación, mala gestión que el pueblo consideró, es que tuvimos estas elecciones, ¿verdad? Donde el pueblo le dijo no y lo volvió a la tercera fuerza política. Pero Toscano les dice a ustedes que no le estén dando tantas largas a estas reformas. Bueno, es que no debería de dársele. Y yo les voy a recordar que la Comisión de Asuntos Electorales no la dirige, no está integrada solo por el Partido Nacional. Son todos los partidos políticos los que están dentro de él. Pausa. Parte final del programa. 1 minuto cada uno para conclusiones. Toscano. Al pueblo hondureño decirle, no más apagones, no más facturas altas, no más seguir tropezando en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sea el botín de los políticos. Ocupamos darle servicio de calidad en materia de energía al pueblo hondureño y eso es lo que estamos procurando como bancada liberal. En reformas electorales lo han exigido periodo tras periodo todo el pueblo hondureño y los liberales estamos listos para esa reforma electoral que le dé al pueblo hondureño certeza de los resultados y no más juegos, no más trampas, sino resultados en cuanto se termine la votación, transparentes y que el pueblo hondureño alce su voz en las urnas y sea respetada. El gobierno del presidente Nasri Asfura está claro de que hoy la ENE representa un grave problema que se traduce a la ciudadanía en altos costos en la energía, en apagones, en racionamientos. Es un problema que le está llegando al ciudadano y es por eso que está comprometido, y en el Congreso Nacional también estamos apoyando ese compromiso de resolver y darle soluciones tangibles, reales, visibles al pueblo hondureño. Con el tema de las reformas electorales estamos de acuerdo. Hemos sido, como Partido Nacional, defensores de la democracia, hemos alzado nuestra voz y hemos estado defendiendo cada proceso y lo dejamos demostrado en las elecciones del 2025 y así vamos a seguir haciendo para fortalecer la democracia del país y la institucionalidad, que es sumamente importante. Diputado José Toscano, gracias por haber estado en el Día Político. Diputada Sara Zavala, también muy amable por estar con nosotros. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.